Bienvenidas y bienvenidos al quinto seminario web de la Semana del Riñón 2021. En esta ocasión el tema va a versar sobre COVID-19 desde la prevención a las vacunas. En esta ocasión contamos con tres destacadísimos panelistas, a quienes en nombre de la Sociedad Chilena de Nefrología les damos la bienvenida y expresamos nuestro agradecimiento por estar con nosotros en esta actividad de extensión a la comunidad. La primera exposición, titulada COVID-19 Clínica y Diagnóstico, será presentada por el doctor Mario Calvo Arellano. El doctor Calvo es médico infectólogo de la Universidad Austral de Chile de Valdivia, past president de la Sociedad Chilena de Infectología. La segunda charla, titulada COVID-19 Prevención y Vacunas, será presentada por la doctora Janet Davanch. La doctora Davanch es médica infectóloga de la Unidad de Infectología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, presidenta del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones del MinSal, el CABEI. Finalizará este seminario web o webinar, con la exposición titulada COVID-19 en pacientes con terapia de reemplazo renal. Esta exposición la dará el doctor Rubén Torres, médico nefrólogo, past president de la Sociedad Chilena de Nefrología, actual coordinador nacional de la Fuerza de Tarea COVID de la Sociedad Chilena de Nefrología, la llamada FUTAC renal. Al final de las presentaciones, se abrirá un espacio para responder las preguntas realizadas por la audiencia. Estimado doctor Calvo, puede compartir pantalla e iniciar su presentación. Doctor Pais, muchas gracias por la invitación. Vamos inmediatamente a poner las diapositivas. La verdad que nos ha parecido que hay bastante material en esto. Es muy largo los temas que ha implicado en la nefrología y en los pacientes dializados el COVID. Así que será una presentación un poquito que tendrá de todo un poco. Así que espero que se puedan entretener. Vamos a hablar en general de todo el contexto epidemiológico que tiene el COVID. Una de las cosas más complejas que tenemos actualmente en el COVID es hacer comprender a la población lo contagioso que es y lo difícil que es si uno no toma conciencia de contener. Y yo prácticamente todas las presentaciones, o la mitad de las presentaciones últimas, estoy empezándola con este modelo que se propuso en el segundo semestre del año pasado, que es llamado el modelo del queso suizo, que representa una cosa que es bastante cierta. No tenemos ninguna estrategia que sea 100% protectora contra el COVID y todas las intervenciones deben respetarse para conseguir una protección. Entonces, por eso se llama el queso suizo. Todo ayuda, pero nada lo soluciona. Entonces, generalmente son conductas que llevan a cosas insuficientes que generan sensación de seguridad y no conseguimos el objetivo que buscamos. Es así que quiero dar un ejemplo acá de un tema que va a hablar la doctora Davanch posteriormente, que es, por ejemplo, el tema de lo que ocurre en contextos epidemiológicos. Esto fue publicado en febrero por un grupo de San Diego, en que muestra que, por ejemplo, cuando se siguen estrategias protectoras, ¿qué pasa con la población? Este es número de casos, una estimación de casos, en que ese 6% era estimado de que era de cepa británicas. Las variantes son el tema que ha ido acechando este primer semestre y que seguirá dando a qué hablar. Y efectivamente, con las medidas de contención logramos disminuir el número de casos, pero las variantes toman el control muy rápidamente en alrededor de 2 meses de la contagiosidad, y la que va ganando es la que contagia más. Si ellos a la conducta habitual le agregaban un rápido inicio de vacunación, podían mostrar que los casos bajaban prácticamente en un 60-70%, pero nuevamente igual el control a los 2 meses le iba a tomar la cepa que fuera más rápida en contagiar, que es la cepa británica para San Diego. Sin embargo, la situación se pone un poco más compleja cuando tenemos con una buena vacuna de un 70% de efectividad, pero las conductas se relajan. Y en ese momento lo que ellos estimaron que se producía es que se podían prácticamente triplicar los casos en el ambiente de una conducta relajada. Y es por eso que estamos en este momento en una situación que lo más básico que tenemos que hablar de las manifestaciones de lo que es el COVID es de que el COVID se va a ir diseminando a menos de que sepamos racionalmente ir dosificando nuestras intervenciones o nuestra liberación de medidas. ¿Qué es diferente en los dializados del COVID? Bueno,
Hay un par de cosas que son diferentes, pero lo que hemos visto todos, hay un número importante de casos asintomáticos, al igual que la población general, pero lo que marca el COVID para los pacientes dializados es que la mortalidad es mucho mayor. O sea, hay muchas series de este tipo, esta es de Turquía, y analiza todos los factores que pueden relacionar a mayor mortalidad por COVID, y claramente el que lleva las palmas es el ser de un grupo que recibe hemodiálisis. Es lejos lo más peligroso. Se han hecho análisis mucho más grandes en redes internacionales con grupos de 38.000 pacientes y algunos que viviendo en hogares de ancianos. Y la incidencia de todos estos grupos mostró todavía para una primera ola, o sea, estamos todavía ahorrando las segundas o terceras olas que han tenido algunos países, que un 3,3% de los pacientes dializados se contagiaban y con una mortalidad, una vez que se contagiaba y se diagnosticaba el caso, que andaba alrededor del 22%. La mayoría de las series andan por ahí, de 14 hasta 30% más o menos. Y la gran mayoría de los pacientes, para algunas incluso cerca del 80% de algunas series, los pacientes se hospitalizan. Y así que finalmente de esos pacientes que se hospitalizan, un porcentaje importante también va a fallecer. Por lo tanto, los pacientes dializados son los que pueden tener complicaciones más severas y muchas veces la conciencia que se tiene de esto es bastante baja. Se hizo un metaanálisis también bastante importante reciente de 396.000 pacientes dializados en que se encontraron 3.000 y tantos casos de COVID con una mortalidad muy cercana al caso previo y llamó la atención que la mortalidad en general es mayor en países no asiáticos. Si bien se piensa que hay mortalidades que están disminuidas, la India, por ejemplo, se piensa que los datos son menores a los reales, pero uno ve que la dispersión que hay respecto a las mortalidades son muy diferentes de país a país desde muy pequeña en los países asiáticos hasta otras muy grandes, incluso esta que es pequeñita, pero que es sobre el 40%. Por lo tanto, estamos hablando de un riesgo para nuestros pacientes idealizados que es enorme. En nuestra región de los ríos, por ejemplo, de un poco más de 700 dializados, se han enfermado hasta este mayo 112. O sea, notamos que prácticamente estamos cerca del 15% y de esos la mayoría se han recuperado. Sin embargo, a pesar del poco tiempo que estamos, la gran mayoría de las muertes han sido durante esta ola. Nosotros prácticamente en los ríos prácticamente no tuvimos primera ola y estamos vivenciando ahora nuestra primera ola muy mala, digamos, con 18 fallecidos y pacientes activos de COVID todavía presentes en un número importante. ¿Qué otros factores intervienen un poco y alteran? Tenemos que tomar en cuenta el contexto poblacional que tiene el COVID. Esto, una de las cosas que más información nos pudo dar rápida fue cuando el COVID atacó Nueva York en abril del año pasado, hace un año atrás, y no se pudieron hacer estudios serológicos y permitieron en esos estudios serológicos evaluar cómo se iban contagiando los pacientes. La gracia es que Norteamérica en general tiene muy buena estadística y eso permitió ver, por ejemplo, la relación entre que una persona de un barrio, o sea, de un código postal, tuviera ese barrio cierta positividad con la relación que la gente que vivía en ese barrio y que tuviera diálisis, la positividad que tenían. Y los pacientes dializados tienen más contagio de COVID que la población general. O sea, si la población general la probabilidad anda de contagiarse en un 35%, va a ser un poco más de un 40% para el paciente dializado. Y algo muy importante, sin embargo, es que lo que más tiene que cuidar uno ahí en ese contexto son el staff de los pacientes dializados y en ese sentido las medidas de protección que utilizamos logran proteger al personal del centro de diálisis en cantidad muy importante. Estos son 4 centros de diálisis distintos y como ven en todos, la incidencia en la población de trabajadores es menor que los pacientes dializados y eso es importante para poder continuar con el servicio de la diálisis a todos los pacientes. La población que se puede contaminar es muy diferente. En Norteamérica se sabe que la probabilidad de que un blanco que se dializa es mucho menos probable que se contamine que para las otras razas. Y esto se ha replicado mucho, y porque siempre dicen la gente no se cuida de nada, la verdad es que la gente es diferente. Hay gente, yo he notado que la gente de mayor edad a uno le da el prejuicio que tiende a cuidarse más. Es difícil tener cifras, pero la verdad es que cuando uno ve reflejadas las serologías de lo que han sido las diferentes poblaciones. Esto, por ejemplo, es muy marcado en Londres. Los mayores de 80 años, los pacientes entre 70 y 80 años, tienen tasas menores de serología positiva. Significa que tuvieron menos contacto con el virus. Y por otra parte, también significa que es un lecho todavía que queda en que caso de contagiarse pueden tener altísimas mortalidades porque sabemos que es el grupo de más riesgo. Entonces, cuando estamos hablando de las poblaciones dializadas, tenemos que considerar grupos que cosas que los protegen.
Y en ese sentido tenemos que considerar el uso de las máscaras por los pacientes, que en general es bastante riguroso en el sentido, yo prácticamente paso todos los días frente al centro de diálisis más cercano a mi hospital y en ese sentido los pacientes siempre los veo usando máscara, limitar las salas de espera, evitar las visitas a los centros de diálisis y evitar las visitas a la casa también. El screening de síntomas, que es lo que más se basa en nuestra intervención. En todos lados uno lo reciben preguntándole si tiene síntomas. Ahora, nuestra pregunta en Chile es bien a la chilena, muchas veces una encuesta muy breve, y el uso de EPP en la hemodiálisis. Y lo otro son los testeos que en Chile no son tan masivos, pero se han hecho en otras partes en forma más separada, en algunos lugares más que otros. Y lo que es para mí más grave en general, y es la manifestación mayor para los pacientes dializados, es el transporte. Nosotros hemos tenido brotes relacionados altamente a quiebres que ha habido en el transporte, ya que los dializados se conocen, muchas veces con mucha confianza, a veces sacan las mascarillas o comen, y a veces además son amigos del chofer, con lo que entran aún en más confianza. Y curiosamente, una de las cosas que más la gente le da en estos círculos de transmisión, y cada vez que me toca revisar un protocolo de protección, tiene largas páginas dedicadas a las superficies y a cómo van a evitar las barandas y todas esas partes, que es importante limpiarlas, por ejemplo, en diálisis, sobre todo lo que son los sillones, los puntos de contacto que tiene el paciente cuando tiene diálisis, pero claramente son vías menos eficientes de transmisión que todo lo que se refiere a las transgresiones que diariamente tenemos en la vida habitual. Así es que se han hecho guías y una de las cosas más importantes es ubicar al paciente sintomático. Entonces vamos a tener que ver qué síntomas vamos a buscar de los pacientes y generalmente cuando ha habido brotes o se ha encontrado, se recomienda buscar en el staff y buscar en los pacientes cada 3 o 7 días, hacer PCR a todo el staff y a los pacientes de diálisis buscando casos nuevos. Y a veces hacer screening rutinario por PCR, también cada tantos días con PCR, según cómo se altere la prevalencia en la población de casos o cuánto se haya diseminado el número, la incidencia que estemos cursando. ¿Ya? Esto es variable según país y hay países que buscan con más intensidad y otros con menos. Pero para conocer qué hacer hay que buscar. Y hay buscar, hay que conocer y aprender de los errores que uno va cometiendo. Entonces, esto es, por ejemplo, el testeo asintomático que permitió establecer en una diálisis que había 200 pacientes que se mantenían en hemodiálisis en la primera ola francesa, que fue bastante dura. Francia es uno de los países de Europa Occidental que ha sido más golpeado y es de los que quizás se ha cuidado menos. Y en general ellos pudieron establecer con esta metodología cómo es las características habituales de los pacientes PCR positivos. Y efectivamente los pacientes dializados lo que más tienen es en algún momento presencia de fiebre, tos seca, ¿ya? Y fatiga, un número importante, y cuando ya contra el cuadro pulmonar con disnea. Hay un porcentaje que terminaron acá que son asintomáticos, en algunas series este porcentaje es mayor, pero hay que considerar que hay pacientes asintomáticos entre los dializados. Y en el laboratorio, el punto más repetido es la presencia de linfopenia. Esta es la clínica que vamos a tener que buscar principalmente en los pacientes cuando les busquemos resultados. Ellos cuando buscaron en sus 200 pacientes encontraron 38 positivos y el 21% falleció y 15 pacientes llegaron a hospitalizarse. Es interesante y esto muestra un poco cómo cuando se presenta la primera ola van subiendo los casos de a poco, pero en este momento que hacen los PCR es cuando realmente pillan prácticamente un tercio más de los casos que ellos no habían buscado. Por eso el que busca encuentra. Esta es otra situación que puede pasar, que muestra cómo se nos van pasando los casos en las diálisis por no tener síntomas. Ellos lo que hicieron en este centro, que esta fue en otra experiencia en otro país, buscaron por serología, o sea, que los pacientes en la sangre les sacaban anticuerpos para ver si habían tenido contacto. Entonces queda la marca del IgG positiva en quienes tuvieron COVID. Pero podemos ver que no en todos, por ejemplo, de los pacientes que habían hecho PCR positivo, 6 de esos 27 ya habían negativizado cuando les tomaron el examen y por lo tanto perdemos más o menos entre un 15-20% que vamos a perderlo por la serología de que tuvieron COVID. Sin embargo, lo interesante es que otros pacientes que les habían hecho PCR, pero lo hacían no muy seguido, o sea, en promedio cada 19 días, 13 de esos 348 tenían serología positiva, lo que significaba que habían tenido COVID y no habían sido diagnosticados ni se le habían encontrado síntomas. Por lo tanto, hay un porcentaje importante de personas que pueden estar contagiando y no se pesquisan habitualmente. Por eso es muy importante estar muy atento y buscando. Nosotros en el sur tuvimos un proyecto que financió primero un grupo de empresarios desde septiembre inicialmente
y después la municipalidad, el informe del informe que se hizo la municipalidad. Lamentablemente, después esto fue imposible mantener los costos que implicaba y hacer un proyecto que se encajara entre los proyectos de la Intendencia, pero básicamente acá se buscaron un número muy importante de muestras en el centro de diálisis entre staff y paciente, y eso permitió detectar en forma precoz 9 pacientes con un número de muestras que es enorme, 3.300 muestras, que prácticamente da una incidencia em, menor del 1%, 0,03%. O sea, había que hacer 300 exámenes para pesquisar un caso, 300 y tanto. Y esto la verdad es que si uno lo mira es bastante similar a la estrategia que siguió Australia con una búsqueda muy extensa para ir controlando la enfermedad. En ese tiempo estuvimos bastante bloqueados, tuvimos un caso que llegamos un poco tarde, pero en general logramos bloquear. Otra cosa importante que hay que tener claro, cuando un paciente ha tenido COVID, la gente le tiene miedo y a veces quiere que le tomen a todo el mundo PCR. Los pacientes con diálisis pueden manifestar una excreción viral prolongada. El récord que encontramos es este de 128 días después que sigue expresando el PCR. Y eso no significa que sea contagioso. Este fue un paciente que tenía muchas condiciones que le debilitaban el sistema inmune, pero lo que se recomienda en general es 21 días de aislamiento como inmunodeprimido, según sale la circular en Chile. Y ahí la verdad es que el paciente pueden quedar trozos de virus, pero el paciente hay que tratarlo como negativo para contagio y no seguir tomándole muestra. Otra cosa importante a considerar, y es un riesgo en los pacientes dializados que tienen un número de inmunidad menor, es que puede haber pacientes que hagan 2 episodios de COVID. Esta es una descripción de un caso de un paciente de 89 años que tenía una insuficiencia renal en hemodiálisis, que tenía un cáncer hepático metastásico, quien te avisó los PCR después de un COVID leve, que a la duda si podría haberse reactivado, y posteriormente un mes después un COVID muy grave. Por lo tanto, hay que considerar esta posibilidad y recién en este momento el paciente hizo IgG positivo y montó una respuesta inmune. Inicialmente no lo hizo. Así que en general es una situación que debe considerarse. Otra de las manifestaciones del COVID es que ha implicado en los pacientes de diálisis cambios, tanto en su estructura de actividades, en sus comidas y también en algunas cosas que se han probado en algunos centros con mayor o menor éxito, como tener los pacientes en diálisis bisemanales, que se ha logrado demostrar que disminuye el número de transferencias y se ha hecho experiencias breves, general, que han mostrado que tiende a disminuirse un poco los casos de COVID. Por ejemplo, este fue 966 versus 20 de pacientes, de 236 pacientes que mantenían la diálisis trisemanal. Pero esa disminución no alcanzó a hacerse estadísticamente significativa. Y mostraban ellos como resultado positivo, pero tampoco estadísticamente significativo, que en el grupo de usando 2 veces a la semana la diálisis, solo había muerto un paciente COVID y 4 al litro semanal. Pero lo que desmotiva un poco es que la mortalidad, la verdad es que murieron 6 pacientes, 166 en fase bisemanal y 6 en 236. Entonces uno no sabe si bien en este trabajo se mencionó que esto era seguro, si eso podría causar cierto grado de daño. De hecho, a uno le llama la atención entre las causas de muerte de la diálisis bisemanal, que hay una muerte súbita que no tuvo causa y pacientes con fallecidos por progresión de falla renal. O sea, hay cambios en eso. En otros países también se ha tratado de motivar lo que es la peritoneodiálisis y la hemodiálisis en hogares, porque se han tenido reportes de que en general los casos de COVID serían menos en las personas que ya tenían esta modalidad antes de ingresar, pero no se ha podido demostrar que el cambiar a los pacientes a peritoneodiálisis o hemodiálisis en la casa pueda realmente disminuir la mortalidad, porque el enemigo de esto es que el tiempo de educación que se requiere implica muchos contactos del dializado con el personal de salud y traslados que también implican un riesgo. Así que es un tema difícil saber si conviene a alguien cambiarse estando en medio de la pandemia. Otras cosas que se han recomendado, que seguramente se han visto en varios centros, que en los centros hospitalarios se ha recomendado separar mucho los pacientes hospitalizados de los ambulatorios, hacer salas pequeñas con menos pacientes, más turnos con menos pacientes y entradas separadas para los pacientes COVID. Otras consecuencias que ha habido, sobre todo por ejemplo en pacientes diabéticos que tienden a aumentar de peso, los pacientes rápidamente cuando en Nueva York se produce la cuarentena bajan en un 20% la cantidad de lo que caminan, sus pasos, o sea, su actividad física disminuye y se logra la dificultad en mantener un grado de actividad tan necesario para mantener la funcionalidad de las personas. El desarrollo de inmunidad en general tiene que medirse por esta técnica, tiene que medirse contra la proteína S, que es la que da inmunidad.
Y en ese sentido, este estudio, que la verdad es que fue viendo cuánta inmunidad desarrollaban ante la infección natural, tanto pacientes sintomáticos como pacientes asintomáticos. Y ellos vieron que 69 pacientes en este grupo que fueron siguiendo, que eran 697 pacientes, en 69 encontraron enfermedad sintomática, muchos hospitalizaron y 4 cayeron a UCI. Pero un grupo grande de pacientes, que eran 570, no se contagió en ningún momento aparentemente, excepto estos 23 que habían tenido PCR positivo, con pocas manifestaciones. Y lo interesante es que los que montan buena respuesta inmune, o sea, los 117 que habían sobrevivido, que habían hecho respuesta inmune contra la proteína S, que es respuesta que nos defiende, a los 6 meses 110 seguían siendo positivos. Si bien los títulos se sabe que los dializados desarrollan contra el SARS-CoV-2 son inferiores a los que desarrollan las personas que no son dializadas, la respuesta inmune aparentemente, y hay varios trabajos de eso, tiende a durar un tiempo prolongado. Y eso se ve que 6 meses después le hicieron la segunda serología, que para los pacientes con síntomas, y esto también se replica, es del 96,8%, más en los sintomáticos que en los que no habían hecho síntomas. Por lo tanto, esto también es bueno porque da la esperanza que en general en los dializados la respuesta a las vacunas debería durar un buen tiempo. Este es el cuadro del trabajo que es bastante detallado. Hay que tener cuidado con algunos artículos de persistencia e inmunidad porque se han hecho contra la proteína N, como muchos de los test que venden y que la gente compra para ver si es inmune contra el COVID. Y esa inmunidad contra la proteína N, la verdad es que no presta utilidad. ¿Ya? Este es otro trabajo en que en rojo vemos pacientes dializados que desarrollaron también contra la proteína S, esta técnica que se llama Liaison, que nosotros la hemos usado en el hospital muy poco porque es muy cara. Vienen kit de 100 que vencen rápidamente cuando uno abre la caja. Y vemos que en los 6 meses se mantiene un buen grado de inmunidad sobre este borde, que es lo que se considera positivo. Sin embargo, los pacientes que hacen una enfermedad por COVID y no hacen síntomas, quedan con niveles bajos de protección y son principal fuente que posteriormente puedan tener un caso nuevo de COVID. Se duda, por ejemplo, se plantea, por ejemplo, en población general, que la India, un grupo de los pacientes que ahora está teniendo enfermedad grave, podría tener que ver con esa situación. Bueno, la doctora Davanchi va a hablar de esto, por qué vacunar a los dializados. Hay un artículo muy bonito que se llama 156 razones, que tiene que ver esto. Los dializados tienen mucha movilidad y eso es lo que los pone en riesgo de enfermarse y cuando se enferman graves. Entonces, sin querer quitarle el tema a la doctora Davanchi, sino para mostrar un poco lo que ha pasado, estos son los fallecidos desde marzo en mi región y podemos ver en general de que la gran mayoría de los pacientes que ha fallecido, que están acá en rojo, o sea, 6 de los 8, o no había acudido a recibirse vacuna, o en un caso había recibido solo una dosis, en 2 casos habían rechazado vacunarse, ya sabemos que la gran mayoría de nuestros pacientes de diálisis ya están vacunados, y solo 2 habían recibido vacunación. Y de esos 2 que fallecieron habiendo sido vacunados, uno desarrolló el PCR positivo, o sea, los síntomas fue antes de esto, los desarrolló el 25 de marzo, tenía el PCR positivo, por lo que tengo el contagio seguro que fue muy cercano a la segunda dosis de la vacunación, o sea, todavía no tenía inmunidad. Solo este último paciente podríamos considerar que fue afectado y falleció en el contexto de una inmunidad por COVID. En resumen, en general, es re importante asegurar el trabajo de la diálisis, los funcionarios, usar EPP, que haya una educación vigilada, que la gente efectivamente las cosas que le enseñen las haga, controlar las salas, el comportamiento de los pacientes, de los funcionarios, estar siempre ojo ahí mirando, vigilar el transporte, que los mismos pacientes se porten bien, que no se pongan a comer o hacer algunas actividades de riesgo en ese sentido con los que son amigos, ya yo lo sé, que los han acompañado muchas veces. Y por último, recomendaciones a los pacientes para el manejo domiciliario y familiar. Hemos visto cosas tan increíbles que familiares de pacientes dializados que han hecho enfermedad han seguido con sus actividades a pesar de ser contactos de alguien de alto riesgo. Y finalmente, lo que hablará la doctora Davanchi respecto a la introducción de las vacunas, que es la introducción quizás más importante que tenemos, pero si no hacemos las otras cosas, vamos a fracasar. Y por eso es la importancia de reinsistir en este mensaje. Bueno, quiero dar las gracias al doctor Pais por la invitación nuevamente y dejo a la doctora Davanchi. Bueno, muchas gracias, doctor Calvo. En verdad es muy ilustrativa. A nosotros nos interesa mucho también salir más allá de la frontera de la región metropolitana. Por lo tanto, también le doy gracias por los números que hay en la región de los lagos, ¿ya? Y le cedo la palabra a la doctora Davanch. Doctora Davanch, por favor.
Creo que ahí estoy compartiendo pantalla, no sé si me ven. Sí. Bueno, buenas noches o buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. El doctor Mario Calvo nos dejó bien avanzados de este tema. Yo quiero compartirles una mirada más global, el COVID, la pandemia, afecta a todos los rincones, más allá de nuestra diálisis, de nuestros centros de atención, más allá de lo que cada uno de nosotros como personal de salud o paciente se ve afectado. Este es un virus poroso que nos puede afectar en el lugar menos, es muy sorprendente, es un virus que no conoce la geografía, y que se disemina y se ha diseminado rápidamente. Por lo tanto, quiero darles una mirada bien global de lo que sucede y de las medidas de prevención, y quiero mostrarles someramente si estas medidas de prevención que las conocemos hasta ahora funcionan o no. No tengo conflictos de interés sobre este tema y tampoco tengo conflictos de interés sobre el tema de vacuna. Y lo que muy someramente voy a revisar en los próximos 15 minutos es cómo se ha ido comportando la epidemia, cuáles son las medidas de salud pública que todos conocemos, que son fundamentalmente medidas de salud pública no farmacológicas, las que ya avanzó el doctor Calvo, en la introducción de vacunas y el impacto que estas han tenido, los datos muy preliminares que tenemos de los países que ya han avanzado y lo que tenemos hasta la fecha en nuestro país y algunas reflexiones finales. Solo para recordarles que el SARS coronavirus 2 debutó a fines de diciembre del 2019 y que rápidamente provocó una transmisión entre diferentes países, desde Wuhan, en China, hacia diferentes países en la región en Asia, y rápidamente su debut en Europa. Y la Organización Mundial de la Salud, si ustedes recuerdan, el día 11 de marzo del 2020, la declaraba como un agente productor de una pandemia. Solo para poner en contexto, en el momento en que el doctor Tedros Adhanom declaraba pandemia, en el mundo teníamos 118.000 casos y alrededor de 4.900 fallecidos. En Chile el primer caso se produce y se detecta el 3 de marzo, y quiero llevarlos al 10 de mayo del 2020, es decir, hace más o menos un año atrás. Chile reportaba 30.036 casos, teníamos 1.400 casos nuevos, y teníamos ya el número lamentable de fallecidos de 323. Recuerden estas cifras porque las vamos a ir mirando en el camino. Entonces, SARS coronavirus 2, este coronavirus, este virus, es un virus grande que tiene un genoma, probablemente el genoma más grande de los virus, con 30.000 pares de base. Está circulando en la población mundial por más de un año, muy probablemente su debut fue a mitad del año 2019. Ha producido un impacto sanitario, social y económico a nivel global, nadie tiene dudas de esto, todos lo hemos sufrido. Causa enfermedad grave, como comentaba el doctor Calvo, en una proporción de infectados, especialmente aquellos que tienen alguna comorbilidad o como son, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica. Y también hasta hace unos meses conocíamos que un factor importante era la edad. Sin embargo, este virus, como les digo, es sorprendente y ha ido modificando sus grupos de riesgo, y hoy día sabemos que tenemos pacientes jóvenes gravemente afectados por esta enfermedad. Y hasta la fecha las medidas de mitigación disponibles han sido fundamentalmente las medidas no farmacológicas, que todos las conocemos y ojalá todos las respetemos, y desde diciembre del año pasado la posibilidad de contar algunos países con vacunas para mitigar y cortar o reducir la cadena de transmisión. Esto es lo que sucede al 12 de mayo del 2021, este es el reporte diario de la OMS, casi 160 millones de casos confirmados, más de 3 millones de fallecidos en todo el mundo, casos
confirmados también. Es decir, muy probablemente estas cifras hay que multiplicarlas por 4. Lo que está pasando en las diferentes regiones del mundo, vean ustedes que nuestra región de las Américas es la más afectada en este minuto, seguida todavía por Europa, con un mundo que se ve muy en alza en los casos y ahora muy preocupados todos por lo que está sucediendo en Asia, especialmente lo que está sucediendo en la India, en donde por día en promedio se están produciendo alrededor de 390.000 casos y ya se han reportado más de 254.000 personas fallecidas, en promedio más de 4.000 personas fallecidas. Recordar que este es un país, probablemente el segundo país más poblado del mundo, con una población superior a 1.300.000. Por lo tanto, a 1.300.000, perdón, por lo tanto, un riesgo real de nuevamente diseminación desde esta zona del planeta hacia otras regiones. En Chile, yo les contaba que en mayo del año pasado teníamos alrededor de 31.000 casos, ya superamos el 1.485.000, estas son las cifras de ayer, con un número muy importante de casos activos, es decir, casos que pueden producir casos secundarios, y esta es la visión de todo el país. Sin embargo, hoy día sabemos que tenemos regiones muy afectadas, regiones, como decía el doctor Calvo, en la región de Los Ríos, con una curva en ascenso, a diferencia de lo que ocurría el año pasado. Solo para mostrarle qué pasa con las defunciones, esta es una enfermedad que mata, y mata a un porcentaje de nuestra población, y hoy día estamos viendo personas de menores edades afectadas. Ustedes ven acá que hoy día lamentamos ya casi 35.000 defunciones confirmadas y probables hasta el 12 de mayo del 2021, es decir, hasta hasta el día de ayer. Sin embargo, vean ustedes lo que ha sucedido. Esta es una comparación de los últimos 4 años de mortalidad, 2016 a 2019, comparado con lo que sucedió en el 2020 y lo que va del 2021. Vean ustedes, esto está hecho por meses. Solo quiero destacar que en enero del año pasado todavía no teníamos el debut de este virus en nuestro país. Sin embargo, este año ya en enero da cuenta de un exceso de mortalidad que se está reflejando en todos los meses. Vean ustedes en mayo, los datos que yo les contaba recién, exceso de mortalidad en mayo, muy importantemente nos afectó en junio, cuando ustedes recuerdan que regiones como Magallanes, Santiago, la región metropolitana era severamente afectada. Así que desde entonces, desde mayo hacia adelante, de todos los meses hemos tenido lamentablemente que lamentar un número muy importante de personas afectadas por esta enfermedad. ¿Qué medidas tenemos? Las medidas de salud pública, que parecieran ser medidas que racionalmente no nos parecen importantes. Estamos acostumbrados, especialmente los clínicos, a tener algún tratamiento farmacológico, un antiviral, un antibiótico que nos controle la enfermedad. Sin embargo, para este virus, por ahora, lo que tenemos son las medidas de salud pública, no farmacológicas, que sin embargo les voy a demostrar que tienen un impacto, como también ya adelantó el doctor Calvo. La mascarilla facial, la higiene de mano, el distanciamiento físico, el evitar el hacinamiento, la restricción de movilidad, y la restricción de movilidad pensada en cuarentena de diferentes tipos, la suspensión de viajes, ya sean interregionales o internacionales, y el cierre de fronteras, que es lo que hemos visto durante esta epidemia. Probablemente estas medidas no las conocíamos. Las últimas cierres de fronteras conocidas por nosotros fue el 2002, justamente en relación al debut de otro coronavirus muy cercano al que nos afecta hoy, que fue el SARS, el 2002, justamente también en China. Y todos sabemos de qué se trata: testeo, trazabilidad y aislamiento, que también comentó el doctor Calvo, que son las medidas probablemente más importantes para reducir el número de generación de casos desde un caso confirmado hacia sus contactos cercanos.
Estas medidas han sido medidas y han sido revisadas, y acá les presento una revisión de la Cochrane que es bien importante porque nos da luces de si estas medidas tienen impacto o no. Esta revisión encargada por la OMS incluye fundamentalmente modelamientos matemáticos, es decir, el poner los datos, no necesariamente son los datos reales, pero nos permiten identificar si estas medidas pueden tener impacto o no. Y hay 4 estudios observacionales, por supuesto que la evidencia es limitada, esta enfermedad es nueva, la estamos conociendo, y ellos evaluaron fundamentalmente en este estudio, en esta revisión sistemática, las cuarentenas, y cuando hacen estudios de modelamiento fundamentalmente de definir una cuarentena para los contactos de un caso, fíjense ustedes el impacto que los modelamientos dan, pueden reducir entre un 44 y un 96% la incidencia de casos nuevos, y reducir entre un 31 y un 76% las muertes. Por lo tanto, el respetar una cuarentena es tremendamente importante. Y por otro lado, pueden estas medidas reducir el número de reproducción de la enfermedad. Recordar que un caso puede generar incluso hasta 3 casos nuevos, y por lo tanto el impedir o el reducir el contacto de un caso puede entonces permitirnos la reproducción, disminuir el número de reproducción de la enfermedad entre un 37 y un 88%. Esto solamente cuarentenando los contactos. Si a la cuarentena de los contactos se suman otras medidas, por ejemplo, cierre de escuelas, restricción de viaje, distancia social, este impacto es aún mayor. En cambio, cuando se hacen evaluaciones sobre restricción de viajes desde países con brote hacia países que tienen menos incidencia de casos, el efecto pareciera menor, porque obviamente ustedes saben que un porcentaje muy importante de los infectados son asintomáticos, y por lo tanto la posibilidad de detectarlos es bastante menor. ¿Qué pasa ahora con nuestra capacidad de cumplir estas medidas tan básicas y que parecieran tan efectivas, como también mostró el doctor Calvo? Y este estudio es en un país europeo que nosotros miramos con bastante admiración, porque creemos que se cumplen bastante bien las medidas. Este fue un estudio realizado en una cohorte, un estudio longitudinal, y que demostró este estudio. Este estudio demostró que hay un incumplimiento de estas medidas que deben ser, como decía el doctor Calvo, implementadas en todo momento de nuestra actividad cotidiana, y el incumplimiento, perdonen los varones de este chat, o de este conversatorio, pero el menor cumplimiento se observó en hombres, especialmente jóvenes, y en individuos con educación superior. Los autores de este estudio lo que hacen es sugerir el que las medidas deben ir dirigidas a implementar estrategias que fomenten la obligación moral del cuidado personal y de los que nos rodean, y también una llamada a confiar en la comunicación de riesgo de las autoridades. Sin embargo, hay otro estudio que muestra que por qué otras comunidades sí son capaces de respetar las medidas, aun cuando estas medidas sean extraordinariamente duras, y este estudio mira la adherencia que tuvieron en Israel durante la primera cuarentena que ocurrió en marzo del año pasado. Y acá los investigadores lo que demuestran es que hubo muy buena adherencia a pesar de la severidad de las restricciones. Acá estudiaron alrededor de 400 personas, y la razón por la que cumplían era una razón moral. Por lo tanto, nuevamente se apela a esta razón individual de cuidado de las personas, y aquellas personas que tenían amigos o parientes mayores de 75 años tenían mayor compliance o mayor adherencia a las medidas instauradas. Y no era por el temor al castigo, sino que era una razón de tipo moral y comunitaria. Y en el horizonte se nos suma una segunda medida muy importante, que son las medidas más bien de prevención, las medidas que han demostrado y que nos han demostrado
el control de muchas enfermedades infecciosas, las que llamamos infecciones inmunoprevenibles. Entonces, a fines del año 2020 pudimos contar ya con vacunas que han demostrado ser seguras y efectivas, múltiples plataformas, una gran cantidad de vacunas están registradas en la plataforma de la OMS en diferentes fases de estudio. Hay alrededor de 81 vacunas en alguna fase de estudio, 18 en fase 3. Las plataformas todos las han escuchado, vacunas recombinantes que usan un virus, vacunas basadas en ácidos nucleicos, vacunas que usan el virus inactivada, partículas similares a virus, vacunas basadas en sus unidades proteicas, gran cantidad de vacunas, pero todas tienen como blanco o como tarea inducir la producción de defensas principalmente contra la proteína más externa y expuesta del virus, que es esta famosa proteína espiga o spike, y fundamentalmente contra un trocito de esta proteína espiga que se llama región, el dominio principal de la espiga, que es donde se une a nuestras células el virus. Y con aprobación de emergencia, un gran número de vacunas que ustedes ya también conocen: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, la vacuna desarrollada por investigadores rusos, esta vacuna inactivada desarrollada por investigadores indios, una vacuna basada en sus unidades proteicas, y otras vacunas basadas en vectores y en virus inactivados. En Chile contamos con varias vacunas ya aprobadas en condición de emergencia por el Instituto de Salud Pública. Estas 4 están aprobadas en nuestro país en esta condición de emergencia. Las condiciones para aprobar una vacuna de emergencia no transan la seguridad de las vacunas, que estas vacunas sean inmunogénicas, es decir, que desarrollen anticuerpos que nos protejan fundamentalmente de la enfermedad sintomática, de los casos graves, es decir, de los que se hospitalizan, y evitar las muertes. En nuestro país, el programa de inmunizaciones, y por recomendaciones también de nuestro comité, las vacunas son voluntarias, son gratuitas y universales para la población objetiva, y se ha instaurado un muy potente programa de farmacovigilancia para nuevamente dar seguridad a la población de que vamos a estar monitorizando los eventuales efectos relacionados a la administración de vacunas. Estas son las 3 vacunas que están disponibles en campaña en este momento en Chile. El objetivo de vacunación es el 80% de la población. Esto incluye a la población con enfermedad renal crónica, mayores de 16 años. Tenemos esta vacuna basada en plataforma de uso de RNA mensajero, que es la vacuna Pfizer, con una eficacia en enfermedad sintomática del 95%. Se usa en 2 dosis. En Chile se estableció una separación de 4 semanas. Tenemos esta vacuna inactivada, que es la que más usamos en este momento, que tiene una eficacia de enfermedad sintomática del 50%, más o menos el 50%. Les voy a mostrar lo que dio el estudio en Chile. Nuevamente 2 dosis separadas por 4 semanas. Y recientemente se incorporó la vacuna AstraZeneca, que es una vacuna que usa un vector, que es un adenovirus de chimpancé, y que tiene una eficacia para enfermedad sintomática del 74%, también utilizada en 2 dosis. Hasta ayer la vacunación en nuestro país iba bastante avanzada, con una cobertura del 48% de la población objetiva, es decir, estamos llegando casi a la mitad de nuestra población, que son 12.200.000 las que deben inmunizarse. Recordar que en Chile la vacunación se inició con el personal de salud el 25 de diciembre del 2020. Hasta hace pocas semanas atrás se presentó este dato, que es bastante importante para nuestro país. Fundamentalmente se quiso evaluar la efectividad, es decir, cómo se está comportando la vacuna ya no en los estudios que están diseñados y que seleccionan a los sujetos en estudios, sino que en la población. Fundamentalmente evaluaron CoronaVac, porque ustedes saben que la vacuna CoronaVac, que es esta vacuna inactivada, es más o menos el 90% del total de las vacunas que estamos utilizando en Chile, y después de los 14 días de
completado el esquema de vacunación, el Ministerio de Salud informó que la efectividad para prevenir enfermedades sintomáticas es del 67%, pero muy importantemente nos da estos datos de protección para hospitalización de 85%, 89% para ingreso a UCI y muy importantemente reducción de la mortalidad. Pero estos datos hay que ir evaluándolos con mucha cautela, por lo que les voy a comentar ahora. Esto es el estudio más importante poblacional probablemente que tenemos hasta ahora. Este es los resultados en Israel. La población en Israel, ustedes saben, tiene una población de más o menos 9.9 millones de habitantes. Israel incorporó una sola vacuna, que es la vacuna Pfizer, para mayores de 16 años. La población objetiva es 6.538.000 habitantes, y ellos lo que publicaron recientemente es el periodo observado entre el 24 de enero y el 3 de abril, que es el periodo en que vacunaron prácticamente al 72% de la población objetiva con las 2 dosis. Hicieron un estudio de casos, de incidencia de casos en vacunados y versus no vacunados, después de 7 días de completado el esquema de 2 dosis, y vean ustedes que tienen un impacto enorme en la enfermedad, en la infección, en la hospitalización y en el riesgo de morir por la enfermedad. Ellos en este momento tenían fundamentalmente la variante del Reino Unido circulando, por lo tanto también demuestran que la vacuna tiene eficacia para esta variante del Reino Unido. Sin embargo, han sido tremendamente cuidadosos en mantener las medidas de protección que yo les acabo de decir, las medidas no farmacológicas en ambientes cerrados, y continúan con restricciones para las actividades en ambientes cerrados. Con esto termino. ¿Cuáles son las situaciones de alta preocupación en el mundo? Son fundamentalmente que continuamos con un alto número de contagios. Ya vieron ustedes lo que sucede en Asia y lo que está sucediendo en nuestro mismo continente, con un aumento significativo de los casos. El aumento de casos facilita que el virus se siga replicando y que pueda generar mutaciones. Estas mutaciones pueden tener un impacto en generar variantes más transmisibles que que produzcan enfermedad más severa. Esto fue demostrado en el Reino Unido con la emergencia de la variante llamada variante del Reino Unido, en donde demostraron mayor severidad, cambio en el perfil de factores de riesgo, gente más joven, evasión de la respuesta inmune, capacidad tremenda de desplazar y reemplazar las variantes existentes, lo que pasó en el Reino Unido con prácticamente en 8 semanas, que desplazó completamente a la cepa anterior, a la D614G, y lo que también demostró hacer la variante sudafricana, y lo que también ha demostrado hacer la variante brasileña, desplazándose hacia todo el continente y a otros países del mundo. Y un problema muy grave, el número muy reducido de países que tienen acceso a vacunas. Las vacunas deben ser asequibles de forma oportuna y equitativa en el mundo para lograr el control, y ustedes ven que los países fundamentalmente con mayores recursos, como los de Norteamérica y Europa, concentran el total de vacunas en el mundo. Bueno, y Chile afortunadamente es uno de los países que ha logrado esta estrategia. Para terminar, entonces, las vacunas y las variantes, las vacunas son una esperanza muy importante para el control de la epidemia. Sin embargo, la aparición de variantes son una preocupación mundial. Recordar que las vacunas que hoy día tenemos disponibles están basadas en la versión original del virus, el virus que llamamos Wuhan. Para ese virus se producen las vacunas, y para ese virus están dirigidas la producción de anticuerpos. Por lo tanto, tenemos muchas interrogantes, los investigadores tienen muchas interrogantes sobre la habilidad de las vacunas disponibles de generar respuesta inmune protectora frente a nuevas variantes, y ya se habla entonces de poner al día las vacunas disponibles, generando vacunas de segunda generación. Mientras se continúe investigando, tenemos que hacer
todo lo posible por reducir la propagación del virus a fin de evitar estas mutaciones que impacten en la eficacia de las vacunas y que también reduzcan las posibilidades de control, entonces, que con las medidas que hoy día ya tenemos disponibles. Volver a recordar entonces vacunarse con la vacuna que esté disponible lo antes posible, lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento físico, el aforo en los domicilios es muy importante, un número importante de nuestros brotes se producen dentro de nuestros propios domicilios, lo mismo en nuestros lugares de trabajo, el evitar desplazarse y obviamente muy importante mantenerse informado. Dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias, doctora Davanch. En verdad han sido excelentes las revisiones, ¿verdad?, del doctor Calvo y la suya, ¿ya? Y le cedo la palabra. Puede compartir pantalla el doctor Rubén Torres. ¿Se ve bien? Se ve bien. Perfecto. Bueno, doctor Pais, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las presentaciones que acabamos de ver, que estuvieron muy ilustrativas de la realidad de nuestros pacientes con terapia de reemplazo renal. Yo voy a hablar un poquito de la terapia de reemplazo renal en Chile y qué ha pasado con los pacientes y la pandemia por COVID-19 y el rol de la fuerza tarea que hicimos contra el COVID, la FUTAC renal. Como recuerdo, en diciembre del 2019, ¿no es cierto?, en Wuhan se identificó una serie de pacientes con una enfermedad respiratoria de origen desconocido y los distintos estudios detectaron que esta enfermedad era causada por un nuevo betacoronavirus al que se denominó SARS-CoV-2. El 11 de febrero del 2020, la OMS cambió oficialmente el nombre de la enfermedad a enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19, y tras la rápida propagación mundial, se declaró pandemia mundial el 11 de marzo del 2020. En Chile, el 7 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud ya había decretado la alerta sanitaria para todo el país ante la eventual aparición de COVID-19 en Chile. La enfermedad, como sabemos, se propagó rápidamente de Wuhan a otras áreas del mundo, en particular Europa, donde, como pueden ver ustedes ahí, ya al 17 de marzo habían en Italia 35.000 casos, en España 13.000, en Alemania más de 12.000 casos. Y de aquí a que se propagara al resto del mundo y llegara a Chile era solo cosa de tiempo. Y así en marzo aparece el primer caso en Chile y de ahí empezó a crecer esta ola de manera exponencial, hasta lo que sabemos que está pasando actualmente. Ahora, nosotros como nefrólogos sabíamos que esta pandemia iba a imponer una carga sin precedentes en los distintos sistemas sanitarios del mundo, con una demanda de cuidados críticos que iba a exceder la capacidad de atención, además que en ese momento no existían vacunas ni tratamientos comprobados efectivos, y además nos enfrentábamos al problema de nuestros pacientes en diálisis, trasplantados en diálisis peritoneal. Frente a una pandemia de proporciones como esta, el ser humano tiene siempre esta respuesta. Lo primero es buscar un responsable. ¿Quién fue el responsable? Los chinos, el murciélago que se comió un chino, el pangolín, un laboratorio secreto, etc. Hay todo tipo de teorías, incluso conspirativas. Uno le busca un sentido. Esto va a lo mejor a salvar el planeta, las ballenas, mar más limpio, etc. Pero al final nos enfrentamos con que la pandemia está ahí y hay que enfrentarla, no nos queda otra. Que hay distintos tipos de reacciones, incredulidad, miedo, angustia, pero nosotros en la Sociedad de Nefro conversamos mucho en las reuniones de directorio con el doctor Clavero en ese momento, que era vicepresidente, yo era el presidente de la sociedad, que lo único que podíamos hacer era trabajar en equipo. Y con respecto a nuestros pacientes enfermos renales crónicos, sabíamos que eran pacientes particularmente, digamos, lábiles al COVID-19 porque iban a tener mayor probabilidad de desarrollar complicaciones severas por esta enfermedad, porque muchos de nuestros pacientes tienen edad avanzada, múltiples comorbilidades como enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, tienen un estado de compromiso inmunitario subyacente que se asocia en general al mayor riesgo de infecciones de todo tipo y que sabíamos que iba a pasar cuando se contagiara por COVID-19. Y en especial la población en hemodiálisis, como ya fue mencionado por el doctor Calvo, son pacientes que tienen que 3 veces a la semana salir e ir a un centro de diálisis, no pueden guardar cuarentena, tienen que desplazarse y tienen que estar en contacto con los otros pacientes y además del riesgo de contagio en los furgones en que se desplazan. Los 3 objetivos básicos que pensamos en ese momento era que había que evitar la diseminación, proteger al personal de salud y proteger a los pacientes. Como les dije,
los pacientes en hemodiálisis son los más complicados porque tienen que ir 3 veces por semana al centro de diálisis, es muy difícil de evitar la proximidad física, así que aquí era fundamental implementar estrategias preventivas en las instalaciones de hemodiálisis con el fin de disminuir precozmente los riesgos de contagio de los pacientes. Y frente a este enorme desafío que significó enfrentar esta pandemia, la Sociedad Chilena de Nefrología, en conjunto con nuestras fundaciones de salud renal, la Fundación Pro Salud Renal, Pro Educación Renal, en conjunto a la Asociación de Pacientes en Diálisis, Dializados y Trasplantados, ASODI, en conjunto a la Sociedad de Enfermeras de Diálisis y Trasplante, creamos el día 29 de marzo del 2020 esta fuerza de tarea que le llamamos FUTAC Renal, Fuerza de Tarea Anticoronavirus en Pacientes Renales. Pensando que ante un virus desconocido el mejor remedio era compartir y colaborar. Las acciones eran básicamente entregar recomendaciones para el mejor manejo de los pacientes, entregar y apoyar todas las medidas de protección para el personal de salud que atiende a este grupo de pacientes y distribuir elementos de protección que en ese momento estaban extremadamente escasos y además muy caros. Estos son los objetivos específicos de la Fuerza Tarea: potenciar y ayudar a instalar las barreras sanitarias disponibles en toda la unidad de equipo de salud renal del país, tratar de optimizar el diagnóstico precoz, porque en un principio fue bastante difícil obtener PCRs rápidas para nuestros pacientes. Muchas veces tenían que ir a los servicios de urgencia, esperar horas y había riesgo que se contagiaran. Instalar los mejores modelos de atención de salud necesarios en las distintas unidades de salud del país, renales, realizar un seguimiento epidemiológico a los pacientes. Esto nos interesaba mucho porque nosotros sabíamos que tener datos es muy importante para saber la realidad y además conseguir el apoyo de las autoridades. Evidenciar las brechas en las distintas unidades y equipos de salud del país. Esta fuerza de tarea es una fuerza de tarea nacional que va desde Arica hasta Punta Arenas. Tenemos representantes de nefrólogos en todas las ciudades del país prácticamente. Dar apoyo y crear un sentido de trabajo en equipo es otro objetivo muy importante, que trabajáramos en conjunto de manera empática y siempre basado en la mejor evidencia médica, ¿ya? Este es el organigrama general de la Fuerza Tarea. Yo todavía soy el director nacional. Yo era el director nacional en ese momento porque era el presidente de la sociedad, pero el doctor Clavero me pidió que siguiera por este año todavía como director. Y como ven, tenemos un equipo bastante grande de personas, equipos asesores que incluyen el presidente de ASODI, la presidenta de Senferdial, un equipo operativo que está formado por en ese momento era el vicepresidente, ahora es nuestro presidente, nuestro gerente de la sociedad, secretaria, el apoyo computacional, un abogado, y tenemos coordinadores nacionales en las distintas áreas de la nefrología donde íbamos a ver pacientes complejos, digamos, que podían adquirir coronavirus. En hemodiálisis, el doctor Lorca; en diálisis peritoneal, la doctora Mireya Ortiz; una coordinadora nacional de trasplante renal, que es la doctora Jacqueline Pefort; en guía y recomendaciones clínicas, especialmente para nuestros pacientes en hemodiálisis, pero también hicimos para PD y para trasplante, la doctora Patricia Díaz, la doctora Patricia Herrera; encuestas y epidemiología, la doctora Leticia Elgueta, el doctor Luis Toro, que nos ayudó muchísimo, el doctor Jorge Laguna también participó en esto, una coordinadora nacional de lo que sabíamos que se nos iba a venir en algún momento, que era la falla renal aguda en los pacientes que no eran enfermos renales crónicos, pero que adquirían COVID y desarrollaban falla renal aguda. Tenemos un registro de eso, llevado por la doctora Marcela González, y un equipo de comunicaciones, donde tenemos una periodista contratada, que es la señorita Natalia Carrasco. Aquí, para mostrarles solamente de hemodiálisis, como tenemos a lo largo de todas las regiones del país coordinadores, y también de las grandes, de las empresas transnacionales como Fresenius y Diaverum, que tienen un porcentaje muy importante de pacientes. Entonces, necesitamos la colaboración de todos para poder tener los datos de cada uno de los pacientes en las distintas partes del país. Esta es una de las tantas reuniones. Hemos hecho reuniones prácticamente todas las semanas. Recién ahora estamos haciendo cada 15 días. Se ve el doctor Mesano, el doctor Clavero, Yolanda, la doctora Pefort, yo, la doctora Marcela González, etc. Siempre hemos tenido reuniones con bastante audiencia, incluso hemos tenido hasta más de 20 personas en algún momento. Hicimos, a principios de la pandemia, esto fue como en abril, publicamos en la revista médica un llamado de atención de lo que se venía a nuestros pacientes enfermos renales crónicos, lo publicamos en la revista médica. Y la primera medida importante que yo creo que tomamos fue un apoyo concreto con elementos de protección,
Esto fue a través de la Fundación ProSalud Renal, que consiguió un proyecto con una fundación privada de $1 millón que nos financiaron para comprar elementos de protección personal. Y gracias a este dinero, que fue muy importante, logramos entregar elementos de protección personal a todos los centros de diálisis, tanto privados como públicos, privados y centros hospitalarios, que necesitaban elementos de protección y que en ese momento eran muy escasos. Siempre nos hemos mantenido haciendo recomendaciones basadas en la mejor evidencia, y se van actualizando. Y otra cosa muy importante, que es lo que le voy a mostrar a continuación, es que queríamos saber los datos reales de los pacientes enfermos renales crónicos, porque si uno miraba la primera publicación que había de pacientes en hemodiálisis, que fue un reporte que se hizo en China, la conclusión era que los pacientes en hemodiálisis con COVID-19 tenían un cuadro muy leve. O sea, se contagiaban, pero les daba algo muy leve. Y las publicaciones que empezaron a salir posteriormente demostraron que eso no era así, que alrededor de un 28%, un 25% de los pacientes en la serie italiana y española, ¿no es cierto?, que adquirían COVID en hemodiálisis, fallecían. O en trasplante renal también, la letalidad alcanzaba al 23%. Así que no eran los números tan alegres como se reportaron inicialmente en ese trabajo en China. Y esto es lo que nosotros hemos ido semana a semana acumulando de cómo ha sido la realidad en Chile. Y aquí les tengo los datos desde marzo, que no teníamos ningún paciente, ningún fallecido, hasta la situación de la cuarta semana de abril, donde ya llevamos 3.985 pacientes contagiados y hemos tenido 736 pacientes fallecidos. Aquí están incluidos todos los pacientes del país que hemos registrado, que son 21.000 pacientes, que corresponden al 85% de los pacientes que hay en hemodiálisis en Chile. En Chile tenemos alrededor de 25.000 pacientes en hemodiálisis. Y nosotros con este sistema de registro hemos logrado acceder al 85% de los pacientes. De los pacientes que mostró el doctor Calvo, esos pacientes también están incluidos porque el doctor Mesano nos manda rigurosamente todas las semanas la información. Y las empresas transnacionales que tienen centro de diálisis por allá también nos mandan. Y esto es algo que ha pasado, que inicialmente casi todos los casos que veíamos eran en Santiago, más del 80%, pero a medida que fue pasando el tiempo, esto se empezó a igualar y en este momento es prácticamente 50% en la región metropolitana y 50% de los casos de COVID-19 ocurren en otras regiones del país. Aquí les muestro casos nuevos y fallecidos en hemodiálisis hasta abril del año 2021. Como se fijan, hubo una primera ola bien importante en junio y una segunda ola que partió como entre enero, febrero y como que estaba disminuyendo. Y los fallecidos también, hubo mucho más fallecidos el año pasado, en junio, y ahora en la segunda ola que hemos visto en hemodiálisis han habido menos fallecidos. Nosotros también pensamos que probablemente la vacuna va a tener un impacto, pero todavía no hemos logrado hacer el registro de esa situación. Pero sí tenemos la impresión de que las hospitalizaciones han bajado en nuestros pacientes que se han contagiado ahora de los que están vacunados, porque la primera ola se nos hospitalizó el 50% de los pacientes. Ahora, en diálisis peritoneal, aquí logramos acceder al 100% de los pacientes en diálisis peritoneal, y esto fue gracias al trabajo de la doctora Mireia Ortiz, que logró recopilar la información de todos los centros de diálisis peritoneales de Chile. Son 1.498 pacientes, y aquí tengo los datos hasta diciembre, donde ustedes pueden ver que se contagiaron 105 pacientes, de los cuales fallecieron 23 pacientes. Y en trasplante, la doctora Jacqueline Pefort logró recopilar los datos de 4.265 pacientes. Y hasta diciembre del 2020 teníamos 225 pacientes contagiados y 36 pacientes que habían fallecido. Estamos en vías de publicar esto en Kidney International Report. Les muestro los datos hasta diciembre de los 21.000 pacientes que en hemodiálisis se nos contagiaron, ¿no es cierto?, hasta diciembre 2.699, de los cuales 2.158 se recuperaron y fallecieron 541. En diálisis peritoneal, de los 1.498, se nos contagiaron 105, fallecieron 23, y de los pacientes trasplantados, que son 4.265, se contagiaron 226 y fallecieron 35.
Si vemos la tasa de infección y mortalidad por COVID-19 en esta tabla, donde se compara hemodiálisis, peritoneodiálisis y trasplante en relación a la población general, tenemos que la tasa de infección mayor es en hemodiálisis. En hemodiálisis se contagian 12.800 pacientes por cada 100.000 dializados, digamos. En diálisis peritoneal es muchísimo más bajo, 7.000, y el trasplante también es mucho más bajo, 5.000, versus la población general, que son 3.129 infectados por cada 100.000. Ahora, si analizamos la letalidad en la población general, esto es hasta diciembre del 2020, era un 2,7%, en hemodiálisis un 20%, en diálisis peritoneal un 21,9% y en trasplante un 15,5%. Es decir, que los pacientes, por ejemplo, en trasplante o en diálisis peritoneal, aunque se contagian menos, cuando se contagian, igual su tasa de letalidad es bastante alta, un poco menor en trasplante que en diálisis peritoneal. Pero entre hemodiálisis, peritoneal y diálisis es prácticamente la misma. Hay menos contagiados, pero cuando se contagian, igual la letalidad es elevada. Esta es la distribución según edad de los pacientes en hemodiálisis. Como ven, menos de 40 años, más o menos el 8% de los pacientes, entre 40 y 49 años, 9,5%, entre 50 y 59, 21%, entre 60 y 69, 28,8%, entre 70 y 79, 23%, y más de 80 años, 8,7%. Esta es la distribución por edad de los pacientes, de los contagiados. Ahora, de los pacientes que fallecieron, esta es la letalidad, o sea, de los que se contagiaron, ¿cuántos fallecieron? Y ven que la letalidad en pacientes menores de 40 años es 5,9%, lo que es bastante más alto que la letalidad de la población general. Y va subiendo a medida que van aumentando los años, con la mayor letalidad obviamente sobre los 70 y sobre los 80 años, que llega a porcentajes cercanos al 40%. Pudimos hacer un análisis hasta diciembre de 2020 de los principales predictores de mortalidad en hemodiálisis. Encontramos que los pacientes sobre 60 años eran los que tenían mayor riesgo de fallecer. También los pacientes que llevaban mucho tiempo en hemodiálisis. Por cada mes que se va sumando a la diálisis, iba subiendo aproximadamente algo así como un 2%. Y eso fue significativo. Lo otro que nos dio bastante significativo fue la diabetes. Tener diabetes en hemodiálisis se asoció claramente con mayor riesgo de morirse. Ahora, en diálisis peritoneal también la edad fue un predictor importante de mortalidad. El tiempo en diálisis también, tener más de 5 años en diálisis peritoneal se asoció con mayor riesgo de mortalidad, 5,6 veces, ven ustedes ahí el odds ratio. La diabetes nos dio un 4,6, que es bastante alto, pero alcanzó como límite la significancia, pero probablemente esto con los datos más actualizados, lo más probable que dé, porque dio muy bien en hemodiálisis. Y los pacientes con cardiopatía también están ahí en el límite de la significancia, pero es menos. Ahora, en trasplante renal, lo que se encontró también le da nuevamente. Sobre 60 años era claramente mayor riesgo de morir, y la doctora Peforo encontró un interesante efecto sindémico que nosotros tenemos que revisarlo en hemodiálisis, en peritoneodiálisis, pero no hemos hecho el análisis todavía, y es que los pacientes con nivel socioeconómico bajo tenían mayor riesgo de fallecer si se contagiaban de COVID-19. Gracias a todo este trabajo, ¿no es cierto?, que logramos hacer de registrar datos, logramos llegar a la autoridad. Nosotros tuvimos una reunión directamente con la doctora Daza el día 28 de junio, cuando ya estábamos en plena pandemia y los datos eran terribles de cómo se estaban muriendo los pacientes en los centros de diálisis. Hay turnos donde fallecieron más de la mitad de los pacientes acá en Santiago. Y bueno, llevamos todos estos datos y en ese momento, el 28 de junio, nos recibieron muy bien en el ministerio y se crearon las mesas regionales de trabajo, a través de las cuales cada región se pudo comunicar directamente con los CEREMI e implementar las mejores medidas para mitigar la infección en los pacientes en hemodiálisis fundamentalmente. Una de estas medidas muy concretas fue que los pacientes, por ejemplo, que se contagiaban de coronavirus, el Estado les brindaba un transporte personal y no tenían que ir en los furgones. Y también los sospechosos, si uno tenía una sospecha de que un paciente había sido contacto, también podía ir en un transporte individual, y eso lo financió el Estado. Y lo otro muy importante fue que nos recibieron a los pacientes en las residencias sanitarias, que en un principio costó muchísimo eso.
Bueno, y lo otro muy importante fue, con todos estos datos, logramos también de que el día 24 de febrero se priorizara a todos los pacientes renales para que se vacunaran contra el coronavirus, tanto los pacientes NEMO, peritoneo y trasplantados renales. Así que nuestros pacientes empezaron a recibir sus primeras dosis de vacuna a fines de febrero, principios de marzo. ¿Y qué ha pasado con la vacunación? Esto es un reporte que tengo hecho hasta el día de ayer, un poquito hoy también, que estuve haciendo un registro ahí, preguntándole a todos los coordinadores nacionales. Y en hemodiálisis en promedio, a lo largo de todo el país, con un registro hasta el momento de más de 10.000 pacientes que tenemos registrados, tenemos 75% de vacunas Sinovac, 25% Pfizer, y el 92% de nuestros pacientes en hemodiálisis ya se han puesto las 2 dosis de vacuna. Nos falta todavía un 8%. El porcentaje de rechazo es alrededor de un 4 hasta un 5%. Hay regiones donde un poco más, otras que un poco menos. Por ejemplo, encontré que en Castro había un poquito más de dificultad a vacunarse, que por ejemplo que yo no eran regionales ahí que rechazo a la vacunación. Pero en promedio es como un 4% el rechazo. Y faltan pacientes que todavía no se han vacunado, no han recibido su segunda dosis. Ahora, de los trasplantados, la doctora Performe confirmó que el registro que han hecho hasta ahora, más o menos el 95% de los trasplantados ya se han vacunado con las 2 dosis. Y en diálisis peritoneal tenemos alrededor del 92% de los pacientes vacunados, muy parecido a hemodiálisis. Como resumen de la importancia de esta fuerza tarea, es que nosotros tenemos la convicción que en tiempos difíciles como estas iniciativas son necesarias y deben ser consideradas como un refuerzo a las medidas dictadas por la autoridad sanitaria del país, que sumar esfuerzos de organizaciones de pacientes, sociedades científicas y fundaciones permite informar, capacitar, entregar recomendaciones y canalizar los recursos económicos para ir en ayuda directa a los pacientes y del personal clínico. Y que debemos mantenernos unidos porque la pandemia aún no ha terminado, no sabemos qué va a pasar en el futuro post-pandemia, obviamente va a ser completamente distinto, la diálisis en Chile cambió para siempre, no va a ser lo mismo que era antes de la pandemia, y debemos seguir trabajando en equipo en beneficio de nuestros pacientes renales. Puse esta frase que me gustó del doctor Humberto Maturana, que falleció recientemente: cuando hay colaboración, la competencia no existe porque no existe la amenaza. Así que eso es, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Rubén. Un excelente resumen. ¿Ya? Invito a los otros panelistas a abrir sus pantallas, sus micrófonos, ¿ya? Y darnos algunos minutos para tratar de responder a muchas de las inquietudes que acá están presentes. Quisiera darte un poco, Rubén, la sensación de todos los nefrólogos en torno a que creo que la FUTAC renal es la muestra clara de los beneficios que tiene el trabajo colaborativo en cualquier circunstancia, en particular en una pandemia, ¿ya? Aquí yo creo que lo que hizo la FUTAC fue no solamente buscar una estrategia en común, como dices tú, basada en la poca evidencia del momento, ¿ya? A veces, en ese sentido, abrir puertas, ¿ya? Más que ventanas, puertas, para muchos centros que no tenían claro la conducta, ¿ya? Mucho menos, ¿cierto? Elementos que tenían que ver en este tema con la circulación viral, el tema del transporte, tú lo mencionaste. O sea, yo lo destaco plenamente y en ese sentido la FUTAC renal es algo que también pareciera ser que llegó para quedarse, ¿ya? Y entremos en estas preguntas modo pandemia, ¿ya? Eh, bueno, hay varias preguntas, ¿ya? Quiero empezar con la primera para Rubén. Eh, ¿Qué piensa Rubén? ¿Cuáles son las razones, los factores por la cual en esta segunda ola, ¿cierto? Se redujo la mortalidad, ¿ya? En particular en la población en terapia de reemplazo renal. Sí, bueno, en la primera ola, primero, bueno, no había vacuna. Nosotros no tenemos tan claro en este momento, tenemos que revisarlo, qué porcentaje de nuestros pacientes que han tenido COVID, eso lo estamos registrando ahora, se han vacunado, pero
Pero, o sea, todos hemos tenido pacientes en esta segunda ola que le ha dado COVID y que ha sido muy leve, y que no se han hospitalizado, y que están vacunados. Eso es algo que debe influir, pero no tenemos todavía el registro, así, el número preciso como para poder informarlo. Otra cosa que también se produjo fue en la primera ola, fue de que muchos de nuestros pacientes llegaban al hospital y no tenían la posibilidad muchas veces de ingresar a una UCI. Tenían que a veces hacerle diálisis en la urgencia, pero eso se fue coordinando muy bien. Varios de los nefrólogos de los distintos hospitales empezaron a ir a buscar esos pacientes, a rescatarlos, y si no se podían dializar en ese lugar, se trasladaban a otro hospital. Todas esas cosas influyeron. También hubo mucha gente mayor también inicialmente en la primera ola que falleció. Entonces, hay un sinnúmero de razones por las cuales yo creo en esta segunda ola ha sido menor. Y además han habido menos casos también. Pues, claramente hemos tenido menos casos. Aprendimos también el manejo preventivo. Lo que decía el doctor Calvo, eso lo aprendimos en la primera ola. O sea, nosotros vimos cómo se contagiaban turnos enteros de pacientes porque iban todos en el mismo transporte. O porque, aunque no fuera en el mismo transporte, los pacientes se quedaban afuera haciendo vida social en la sala de espera y todos sin mascarilla, ¿no? En algún momento. O sea, hubo que ser bastante drástico, bien talibanes, y por ejemplo, obligarlos a usar mascarilla desde que salen de la casa hasta que llegan a su casa. Obligarlos a que durante la diálisis no se puede comer, cosa que para los pacientes en diálisis es terrible, porque siempre el momento de dializarse era un momento de compartir, conversar y comer. Es un momento que los pacientes aprovechan y ahora ya no lo podían hacer. Fue mucho de educación que hubo que hacer, que al principio costó bastante. También un poco de incredulidad, la gente no pensaba que esto iba a pasar, pero cuando empezaron a ver que amigos que se realizaban al lado de ellos estaban contagiados y que después no volvían, no regresaban, todo eso empezó a tener efecto. Por eso les digo, es un sinnúmero de cosas que se fueron dando. Actualmente la población está sumamente sensibilizada, ¿no? O sea, los pacientes de diálisis saben lo que es esto, lo que ha pasado, y aceptan las medidas sin, digamos, chistar mucho, porque saben que la cosa es compleja. Otra pregunta, estoy sacando las preguntas literales que nos están llegando. ¿En cuántas semanas post segunda dosis de vacuna Sinovac, la CoronaVac, ¿cierto?, de la empresa Sinovac, se puede definir que hay inmunidad y respuesta humoral específica? Esa es la consulta. Junto a esta pregunta se hace el siguiente, se agrega la siguiente. ¿Se puede hablar de síndrome post-infección COVID-19? No sé si Mario, Janet quieren contestar esta pregunta, ¿ya? Bueno, la pregunta, es muy importante la pregunta que acaban de hacer respecto a cuando uno tiene inmunidad. Es bien, ustedes saben que la protección de las vacunas es bastante, no es 100%, por lo tanto, una persona vacunada debe asumir que está protegida, pero debe mantener todas las medidas de precaución. No tenemos ninguna duda en que las medidas de precaución no deben bajarse aun cuando la persona haya completado sus 2 dosis. El nivel de anticuerpos de protección que se alcanzan habitualmente se producen alrededor de 2 semanas después de haber completado las 2 dosis de la vacuna, independiente de la vacuna que se esté utilizando. Pero es muy importante mantener las medidas de precaución porque, vuelvo a insistir, en este mundo tan globalizado, tenemos la introducción de estas variantes para las que no sabemos cómo van a protegernos las vacunas que hoy día tenemos disponibles. Vuelvo a insistirle que las vacunas diseñadas hoy día tienen el diseño de la proteína de la cepa que el doctor Torres recién mencionó, la cepa que emergió en Wuhan. Por lo tanto, tenemos muchas incertidumbres, pero las certezas son que las medidas básicas de protección, mascarilla, evitar hacinamiento, son bastante efectivas en protegernos junto con la vacuna. Entonces hay que darle tiempo a la vacuna, reducir los casos, y de tal forma que las vacunas puedan hacer su tarea con esta
efecto de rebaño que todos queremos que aparezca o que se produzca. Leí recién a todo esto que hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que están relajando el uso de la mascarilla. Yo creo que es una medida riesgosa, que no me atrevería a sumarme, a sacarme la mascarilla hoy día en lugares con otras personas. 2 semanas después de completada la vacunación, pero no sabemos tampoco todavía cuánta inmunidad necesitamos para protegernos y cuánto dura, y con la emergencia de variantes. Y la otra pregunta muy importante, el síndrome post-COVID existe. El Reino Unido acaba de actualizar su guía de reconocimiento de lo que llaman el COVID crónico. Hay reinfecciones justamente por estas variantes. Entonces, son fenómenos que estamos aprendiendo a conocer. El COVID crónico afecta a casi más del 10% de las personas que se enfermaron por largo tiempo, síntomas que pueden ser muy invalidantes, incluyendo síntomas del área psiquiátrica. Así que existe, está presente y tenemos que ir reconociéndolo. No sé si Mario quiere... Sí, voy a tratar de no repetirme porque es otra versión un poco de lo mismo, pero efectivamente, si bien 2 semanas es lo que se habla que se alcanza el pic de inmunidad, que es una vacuna bastante razonable, todas las que estamos usando en cuanto a efectividad, pero hay que considerar que a veces yo comparo que esto es como tener una manguera de jardín para apagar fuego. Si uno hace una fogata en el jardín, lo apaga, pero si te va a apagar un incendio en una casa es imposible. En este momento la pandemia está incendiada. Entonces no podemos esperar que una medida como es buena la vacuna logre un efecto tan enorme. O sea, al final es una cosa de riesgo. Si a mí me piden cruzar una calle con los ojos vendados y es a las 12 de la noche de un domingo de una calle poca circulación, eso es de bajo riesgo. Pero si lo hago en la plena Alameda, en Santiago, a mediodía, obviamente eso es de mucho riesgo. En este momento nosotros estamos en un mundo que tiene un riesgo de COVID que es muy alto. Aunque tengamos una vacuna efectiva, con eso no vamos a lograr paliar totalmente el riesgo que nosotros tenemos como individuos. Entonces, tienen que estar dirigidos los esfuerzos a disminuir la cantidad de casos. Y eso implica un esfuerzo bastante grande social y gubernamental. Rubén mostró en la población, ¿cierto?, nuestra de enfermos renales crónicos y en terapia de reemplazo renal, una alta tasa de vacunación, ¿cierto? De alguna manera, ¿cierto?, eso vence esta primera sensación si la población iba a aceptar, ¿cierto?, las vacunas. Ya parece que sí, parece que lo llamado el mundo de las antivacunas ha sido cada vez menor, ¿ya? Lo cual también viene a las preguntas siguientes, ¿cierto? Por un lado, pareciera ser que hay mucha confianza, ¿ya?, en algunos grupos, en las vacunas, ¿ya? Janet menciona algunos reparos en relación, ¿cierto?, a la alta circulación de cepas nuevas como un potencial riesgo, y en esa misma línea preguntan si una tercera dosis se justificaría en los pacientes dializados, ¿ya? Voy a tratar de responder yo. Hoy día no sabemos si una tercera dosis es mejor o no. Hay vacunas en las que nosotros repetimos las dosis y se produce una inmunotolerancia, incluso una menor respuesta. Hay vacunas que necesitamos reforzar, lo que nosotros llamamos remecer un poco más al sistema inmune para que responda. Toda esa información se está desarrollando. Es probable que con la circulación que hoy día tenemos necesitemos vacunas con una especie de actualización, pero tampoco sabemos cuándo, ni cómo, ni con qué separación. De hecho, ustedes han escuchado, y hago un llamado a los que no se han vacunado contra la influenza, a que estamos separando las dosis de la vacuna COVID, cualquiera sea la vacuna que reciban, de 14 días con cualquier otra vacuna. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza. Así que todavía no hay respuesta. Los investigadores de Moderna, de la vacuna Moderna, han iniciado estudios actualizando su vacuna con nuevas dosis, y por lo tanto vamos a tener probablemente respuestas yo creo que en el corto plazo, como ha sido todo el desarrollo de las vacunas. Yo confío plenamente en las vacunas, soy infectóloga. Nuestra herramienta más importante en el mundo, probablemente la medida de mayor impacto para la humanidad, han sido las vacunas.
y si logramos contar con una vacuna para esta enfermedad, muy probablemente nos va a sacar de esta pandemia, pero todavía esa respuesta definitiva no está y tenemos que acompañarla a las medidas de autocuidado. Así que los que no se han vacunado contra la influenza, separarla de 14 días la que tenemos, y además los que tienen, casi todos los pacientes de ustedes tienen indicación de recibir vacuna contra neumococo. Me aprovecho del momento para recordarles que los pongan al día. Hay varias vacunas disponibles para los pacientes, no solamente COVID, pero no sabemos todavía terceras dosis. Otra de las preguntas dice, ¿qué se sabe de la eficiencia de vacuna en pacientes con enfermedad renal crónica? Yo creo, Janet, que tú mostraste la gráfica, ¿cierto? Y mostraste las 3 vacunas disponibles a nivel nacional y las eficiencias que tenía cada vacuna, ¿ya? Pero quisiera que tú de alguna manera le respondieras qué sabemos hoy en día respecto a eficiencia. Yo creo traducir en eso que hay la sensación de que Pfizer es distinta a la Corona, ¿cierto? Tal vez la Pfizer debiera tener un espectro, un grupo poblacional distinto en relación a la de Corona. ¿Hay algo de eso? Difícil saberlo por ahora. Son vacunas que tienen diferentes diseños, diferentes estudios. Lo importante en las vacunas es lograr poblaciones completamente cubiertas. Tenemos un problema desde el punto de vista de la estrategia con vacuna Pfizer, una vacuna que es compleja de administrar. Tenemos que llegar a todo el país, a todos los rincones. La vacuna, el RNA, que es el que usa la vacuna, tanto Pfizer como las vacunas Moderna, es muy inestable. Necesitamos llegar a menos 80 grados o a menos 20 alguna de las vacunas. Por lo tanto, no puedo llegar a vivir con una vacuna en esas condiciones. Pero si yo logro vacunar independiente de esta eficacia, que es lo que le llama la atención a nuestro público, incluso a nuestro propio personal, si logro una vacuna que tenga un 50% de eficacia y logro coberturas masivas a nivel mundial, vamos a tener un impacto muy importante. Y lo más importante es reducir el número de casos para que la vacuna logre hacer su tarea, que es lo que comentaba Mario. No es lo mismo apagar un incendio pequeño, un número pequeño de casos, que un tremendo daño, que es lo que hoy día tenemos en el mundo. Y vuelvo a insistirle, este es un virus tremendamente hábil. Mientras se replique, hace ventajas evolutivas, y mientras haga ventajas evolutivas, escapa mejor de nuestro sistema inmune. Así que vacunarse con la vacuna que esté disponible y a seguir cuidándose, porque todavía tenemos muchas interrogantes. Sí, eso lo contestó una epidemióloga norteamericana. Dijo que vacuna es la mejor, la que llegue a donde usted está. La que llegue a donde usted está. Y Claro. en esa misma línea hay algunas consultas que dicen relación con que si yo me vacuné ya con las 2 dosis de corona, ¿ya? Y llega la Sputnik, ¿ya? ¿Me puedo recibir la Sputnik? Claro, eso es como la No doctora sabemos. Dante. Claro, el tema, esto de la tercera dosis, vamos a perder de cualquier vacuna, vamos a perder la inmunidad, la más potente o la menos potente, ¿ya? Desde el principio, cuando salieron estas vacunas, se habló que esta es la primera generación y puede que haya una segunda y una tercera, ¿ya? Y lo otro que ocurre, de que donde sabemos que vamos a perder la inmunidad, tiene que haber lo que llamamos booster, que inmediatamente, bueno, Pfizer dijo que ellos van a poner una, de la misma de ellos hay que poner una tercera. Pero la verdad es que ese con que ese booster, esa otra dosis, puede ser de otra vacuna o de la misma. Y eso tenemos que estudiarlo y vamos a tener que resolverlo antes que tengamos el problema. Y en ese sentido, en Chile tenemos un desafío porque somos de los países que más se ha vacunado con Sinovac, y en ese sentido nosotros vamos a ser los primeros que vamos a tener el problema cuando se nos empiece a agotar la inmunidad. Entonces tenemos que empezar a trabajar en eso para buscar cuál es la mejor solución a futuro, digamos. Y eso va a implicar estudio y inversión, digamos. Sin embargo, cuando estamos todavía preocupados de la vacunación, como que nos hemos olvidado lo que viene, pero efectivamente eso viene a futuro. Y hay muchas estrategias. De hecho, del 2017, esto me recuerda porque yo le preguntaba cuando era niño, mi papá es respirólogo, que es pediatra, ¿por qué no hacen vacunas contra el resfrío? Entonces, bueno, la verdad es que hay gente que ya pensaba en cómo hacer vacunas para el coronavirus, pero nunca lo financiaron. De hecho, en 2017 había un proyecto que era una vacuna pan-coronavirus contra todos, que puede mezclar cepas distintas
distintas variantes, todo, pero eso no existía, nadie invertía en eso porque no importaba, pero hoy importa. Entonces hoy estamos averiguando a una velocidad extraordinaria cosa y es muy probable que eso vamos a tener respuesta entre los siguientes meses y siempre vamos a ir, digamos, los meses siguientes avanzando un poco más, pero hoy no podemos contestarlo con seguridad. Ahora que hay más de 9 millones de vacunados en Chile, esta es una de las consultas, ¿aún hay riesgo para el paciente en diálisis? Esto lo hace justamente una paciente que está en hemodiálisis crónica, ¿ya? Yo creo que la respuesta la tiene. Voy a ser categórica, Sí, sí, hay riesgo. ok. El riesgo porque nuevas cepas. No se sabe bien la inmunidad contra estas nuevas cepas. Nueva cepa, duración de la inmunidad natural, duración de la inmunidad inducida por vacuna. Pero estamos conociendo este virus y yo le tengo respeto. Yo lo que quería remarcar nuevamente es que la diálisis en Chile cambió para siempre, lo que dije delante. O sea, ya esto de que llega al centro de diálisis, reunión social previa, todo sin mascarilla, no va a existir. Todos los pacientes se están dializando en cubículos separados, ¿no es cierto? Con plástico que separa estas como migas, ¿no es cierto? No pueden comer en diálisis. Todo eso va a quedar por mucho tiempo. Yo lo veo difícil que se solucione de aquí a un par de años tal vez. Es algo que es difícil que vaya a cambiar. Y el uso de elementos de protección claramente también es algo que ha mejorado y va a seguir mejorando. Y una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia, dentro de lo malo, es que, por ejemplo, han bajado la tasa de infecciones asociadas a catéteres de diálisis. En la mayoría de los centros de diálisis hay menos tasa de infección que antes. Es un efecto colateral, como decía, Colateral. contaminación, se ve más azul el cielo, etc. Me han dicho que nosotros, dice esta pregunta, los que estamos en diálisis somos inmunodeprimidos y que esta condición podría hacer que la vacuna tuviera una menor eficiencia. Eso ya lo hemos de alguna manera conversado. O que la inmunidad durara menos tiempo. ¿Qué tan verdadero es eso? ¿Ya? Preguntas como esta en verdad se repiten. Nosotros como nefrólogos, cuando conversamos con nuestros pacientes, como que sentimos que hay gran inquietud respecto a eso. O sea, de alguna manera le hemos traspasado a nuestros pacientes nuestras dudas, ¿ya? ¿Qué tan sano, desde el punto de vista de lo que puede ser la salud mental? Bueno, ese es otro tema. Pero tenemos mucha incertidumbre, ¿ya? Nos cuesta manejar esta incertidumbre, ¿no? A nosotros los médicos en particular. Y a veces nuestras respuestas tienen que ser, tal vez como dice la doctora Tabanch, más categóricas, ¿ya? No sabemos, desde la humildad no sabemos, ¿ya? Falta experiencia, falta información, ¿ya? Pero en esa misma línea, ¿hay alguna vacuna que para los enfermos renales crónicos pareciera ser mejor que otra? Doctor Pajís, yo creo que la certeza es que es la combinación de medidas. ¿Qué es lo que dijo Mario? Vacunarse con la vacuna que esté disponible, esa es la mejor vacuna para nosotros, mantener la mascarilla, lavarse las manos, evitar lugares hacinados, esas son las certezas y funcionan. Yo les mostré que funcionan, disminuyen el número de casos y eso significa que las vacunas pueden hacer mejor su tarea, disminuyen la mortalidad, ha muerto mucha gente. Entonces, si todo este paquete de medidas que yo puedo implementar y me dicen que efectivamente funcionan, todas juntas, en todo momento y en todo lugar, bueno, tomémosla, esa es nuestra tarea. Y de las cosas que no tenemos respuesta, nos tendremos que ocupar buscando las respuestas. En la misma línea de las incertidumbres, ¿cierto? Otra pregunta. ¿Tienen alguna estimación a grandes rasgos? ¿Qué tiempo se espera para volver a la normalidad? Qué difícil, ¿eh? ¿Ya? Tengo amigas que están felices con la cuarentena porque así no pueden aceptar ninguna invitación, no es una broma. Pero Mario Calvo sabe de quién hablo. Pero yo creo que el doctor Torres tiene razón, hemos aprendido una tremenda lección. Tenemos un mundo tremendamente interconectado, esto lo sabíamos. Con Mario, yo fui
coordinadora del comité emergente y soy parte del comité de infecciones emergentes del año 97, Mario, 98 que se creó, un poco antes, justamente pensando que las infecciones emergentes nos afectan, son impredecibles, nos afectan, no nos informan cuándo, qué agente, dónde, magnitud, nada, aparecen. Y van a aparecer en la medida y van a ir apareciendo más frecuentemente porque somos un mundo tremendamente interconectado, con una población enorme, una interacción con los animales, con los alimentos. Yo les aseguro que no saben de dónde vienen sus chalecos, es impredecible. Así que yo creo que hemos aprendido, yo creo que esta epidemia nos ha dejado con una mirada diferente. Yo no creo que volvamos a antes de la pandemia a ser como antes, no sé. Esto es verdad, las pandemias es una cosa que muchos en infectología lo teníamos puesto. Yo me acuerdo que el primer taller que organizó Janet de pandemia, que me acuerdo que asistí, fue de haber sido el año 2007, por ahí en Viña. Entonces, efectivamente es una realidad. Si no, un poco antes, Mario. Sí, puede ser sí, antes. El tiempo pasa. Bueno, el tema es, sin embargo, efectivamente que esto no es que vaya a pasar un día y nos convertimos normales de nuevo. Yo creo que hay cosas que ya no vuelven atrás y no van a cambiar jamás. Y hay otras cosas que van a ir cambiando muy lentamente. O sea, yo no me veo en la siguiente década volviendo a subir una micro sin mascarilla. No creo que eso vuelva atrás. ¿Ya? Así de radical. Sí. Pero hay otras cosas que sí, obviamente, van a ir cambiando, pero van a ir cambiando hacia atrás muy de a poco, digamos. No es que esto radicalmente un día se acaba y volvimos y todo empieza a funcionar. O sea, yo tengo la esperanza, por ejemplo, que los colegios empiecen a funcionar, que vamos a tener vacunación pediátrica, pero eso todo va a ser secuencial. No es que un día podemos decir se acabó la pandemia. Y el virus va a quedar, el virus es ineradicable, el virus se queda con nosotros y sigue siendo parte del paisaje y va a seguir produciendo en lechos de población cuadros graves en unas poquitas personas durante años. Y vamos a tener que seguir vacunándonos. Exacto, si no, no es, no Va a es ser una una... vacuna más. Ahora, yo entiendo la ansiedad de la población, a mí me preguntan mucho cuál vacuna es más potente. La verdad que la vacuna, más que, o sea, hay unas que producen más anticuerpos neutralizantes, efectivamente está claro. Ahora, ¿cuánto importa eso? La única forma de demostrarlo es con un estudio lo que llamamos head to head, digamos, o sea, qué sé yo, la vacuna Pfizer, digamos, la vacuna Sinovac, vacunamos a los dializados, los seguimos un año y sabemos cuáles se enferman menos, ¿ya? Pero esos estudios no se van a alcanzar a hacer en esta época y vamos a tener que vacunar, digamos, por lo que vaya haciendo y viendo, tratando de inducir y tomar las mejores decisiones. Lo bueno, y para nosotros lo más importante, era que las vacunas son seguras, que eso era lo que más necesitábamos saber. Y en ese sentido han tenido un perfil de seguridad que es tremendamente alto, incluso considerando lo rápido que se desarrollaron. ¿Tendría alguna relevancia que, por ejemplo, aquellos grupos como nuestros niños, ¿cierto?, que van al colegio, o los universitarios, es decir, que esos grupos pasaran a ser prioritarios del punto de vista de la vacunación, para volver a estos espacios? Bueno, Tenemos, Mario, perdón, pero ahí es donde primero tenemos que terminar la primera tarea. Estamos en la primera tarea, que es lograr, si ustedes me preguntan a mí hoy día, perdón, hoy ya estoy confundida, 13 de mayo 2021, si empiezo a vacunar niños, yo diría vacunemos los países que no han vacunado a ninguna población de riesgo. O sea, tenemos que llegar a todo el planeta. Mientras un rincón del planeta esté vulnerable, vamos a seguir siendo todos vulnerables. O sea, yo creo que nuestra primera tarea hoy día es lograr la vacunación a nivel mundial. Yo veo con temor que empecemos a vacunar grupos de menor riesgo, por ahora, porque siempre acá se da vuelta la moneda con este virus, y no logremos cubrir a aquellas poblaciones tremendamente vulnerables. Hoy día en India se están muriendo 4.000, creo que por día más o menos, o más, no sé. Entonces, nuestra primera tarea es llegar a todo el mundo. No podemos tapar el dedo el sol con un dedito. Esta sería, como yo creo, la última pregunta, por razones de tiempo. ¿Qué importancia le asigna a los determinantes sociales de la salud en los contagios?
y en la propagación del virus en el país y en particular en los pacientes dializados? Yo creo que es fundamental. Estamos haciendo el registro de eso, pero ya nos dio en trasplante, sin duda. O sea, los pacientes trasplantados de zonas de menores ingresos se contagiaron más y fallecieron más. Y en hemodiálisis yo creo que va a pasar exactamente lo mismo. Pero no tengo el dato definitivo todavía, pero estamos analizándolo, porque logramos de estos 2.380 pacientes en hemodiálisis que tenemos registrados que tuvieron COVID durante el 2020, tenemos los datos de dónde viven y a qué nivel socioeconómico pertenecen, así que estamos haciendo el análisis. Pero no me cabe ninguna duda que va a dar, que hay un efecto sindémico. Okay. Yo tengo claro, o sea, ya hay datos en Chile, hay datos en muchas partes del mundo, reflejo de lo que pasa en todas las epidemias. Las enfermedades infecciosas son, eh, vulneran a los más vulnerables, o sea, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. La diarrea afecta a los más pobres, la neumonía afecta en los niños afecta a los más pobres, el cólera afecta a los más pobres. Las enfermedades infecciosas respiratorias afectan a los países más pobres, los que no tienen vacunas. No, yo no tengo ninguna duda. Vuelvo a decir, las pandemias nos vienen a poner de nuevo en el centro de que tenemos que actuar como comunidad. Lo que yo les comenté respecto a por qué a los israelitas les había ido un poco mejor en las adherencias a las recomendaciones, porque tienen un concepto moral del cuidado del otro. Mientras no hagamos eso, yo creo que las enfermedades infecciosas siempre han demostrado, sobre todo en epidemia, afectar a los más vulnerables, y entre eso a las poblaciones más pobres. A riesgo de repetir, cuando fue la peste negra en Europa, los literatos y escritores escribieron que no había hogar que no hubiera sido dañado, ni el pobre ni el rico, y siempre es lo que se recuerda con romanticismo esas fechas, pero el estudio de las tumbas muestra que los que murieron principalmente eran pobres. Y eso es repetido a través de la historia para la enfermedad que uno quiere. Nosotros tenemos una publicación, digamos, de como país, triste de tenerla, pero una muy buena revista en Science respecto a cómo ha muerto ha golpeado más a los sectores más pobres la población, la enfermedad por COVID. Y la verdad es que eso está repetido en todas partes del mundo, digamos. Efectivamente, por otra parte, socialmente y desde el punto de vista de diseminaciones, es muy interesante un libro que a mí me gustó mucho, que salió el año pasado, que lo han actualizado un poco, lo escribió el editor del Lancet, que se llama La catástrofe del coronavirus, que básicamente lo que muestra es cómo los gobiernos de Occidente han sido incapaces de responder a esta catástrofe y cómo, aparte, le echaron la culpa a China cuando después de no haber tomado las medidas a tiempo, digamos. Y la verdad es que ahí uno ve un poco que hay unas cosas que dentro de nuestro aspecto de libertad, que está muy bien que exista libertad y yo la amo mucho, digamos, hay cosas que efectivamente se empezaron a preocupar rápidamente los norteamericanos. En febrero ellos estaban preocupados porque el 25% de la población comía de lo que producía cada día y sabían que esa parte de la población se iba a afectar mucho. Sin embargo, nosotros como sociedad en febrero estábamos de vacaciones y la verdad que no estábamos preocupados de eso. O sea, teníamos un segmento de población de que tempranamente sabía que se iba a afectar y la población no estaba preocupada como grupo. No estoy hablando de las autoridades, no, sino nosotros no nos preocupamos. Y comento esto porque tengo claro que tengo pacientes que están en muy mala situación, que no les ha tocado ningún bono de nada, y por otro lado tengo otros que venden autos de lujo bastante contentos de que viene un tercer retiro porque saben que nuevamente van a vender harto. O sea, entre nosotros no hemos tenido capacidad de ser solidarios en el país. ¿Qué podemos esperar entre los países? Bueno, yo la verdad es que en condiciones normales, ¿cierto? Nos daríamos las manos, nos despediríamos, habría algo más cercano, ¿ya? Nos vamos a tener que acostumbrar, parece, a este tipo de plataformas, ¿ya? Tal vez los próximos congresos, las próximas actividades, todo el año 2021 parece que vamos a tener que estar en este mismo tipo de escenario, ¿ya? En todo caso, doctor Calvo, doctora Davanch, doctor Torres, yo creo que hicieron un excelente aporte, excelentes presentaciones. Espero que a toda la audiencia se le haya aclarado un poquito más, ¿ya? Sus dudas, ¿ya? Y con eso nos sentimos más que satisfechos. Así que les deseo, ¿cierto?, que tengan una buena noche, ¿ya?
y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. ¿Ya? ¿Ok? Muchas gracias, doctor Pais. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Un gusto ver a mis amigos, especialmente a Mario. Igualmente. Saludos a mis amigos a Valdivia. En tu nombre, Gracias, Jonathan. doctor Adán, gracias, doctor Calvo. Muchas gracias a todos los colegas de la Gracias, Valdivia. Rubén. ¿Ok? Chao, doctor Torres. Chao, doctor País. Muchas gracias.